Ya que tú hablas de que tú eres el de baratate. O sea, el muchacho demandado de Dios es Jesucristo. Ay, pero no lo digas. Para decirlo en español dominicano. Eso yo no tan ¡Transfórmate! ¡Transfórmate! ¿Qué? Siete, ¡Oh, Dios, conejo sagrado! ¡Llegó la hora! Toda fuente. Eso es una T. ¡Alabo! Si nos vamos a la historia, los romanos no... Él mismo se dijo el mismo. Padre, pasa de mí la copa. Al padre no, a él A él mismo. A él, yo me callé. No, Ay, es que Dios históricamente mío. no hay un registro Ey, que me diga a mí. es un que Jesús apologeta. existió. Ser Si humano. Dios es Dios, ¿por qué necesita un apologista para defender? Mami, yo me quiero portar bien, pero ellos no me colaboran. El que no le... Bienvenidos a la segunda parte. Ella es muy ética. Esta es la segunda parte. Ya ustedes saben que el que no le cuadre algún concepto, lo que sea, escriba al Instagram. Mami, yo me quiero portar bien, pero ellos no me colaboran. El que no le cuadre algún concepto, escriba al Instagram. Venga para acá y yo estoy invitado en estos días porque me gustó la vaina. Ey, y vamos allá, cualquier cosa. Está casi contratado. Por cierto, si quieren también, Claro. que yo estoy, porque estos temas como que me están gustando. Ese era mi trabajo, pero vaya. Sí, Si no han visto Síguelo. el primer video de Larry Wine, ya tú sabes, él es fanático de Kim Melaza. Dale, ya, case. Vamos Larry ya. Wine al caso. Ahorita Mira. nos quedamos en que tú nos ibas a explicar. Él sabe, no es esto tanta ética, Sí. él sabe. Miren, nos quedamos ahorita en las tres diferentes cosmovisiones que existen, ¿no? ¿Verdad? Primero tenemos lo que es el teísmo, lo expliqué aquí, es un Dios que creó todo, Ujú. el universo, ¿verdad? Y Ujú. su creación, nosotros los seres humanos, claramente. Ujú. Tenemos el panteísmo, que lo que afirma es todo es Dios. Ujú. Esa cámara de ahí es Dios, por ejemplo, Ujú. tú y yo somos Dios, Ujú. un pececito es Dios. Y hay varias religiones que en realidad ¿cómo que se dice la palabra? Se incluyen dentro de esa categoría. Ujú. Dígase el hinduismo, el budismo, si no mal recuerdo, corríjame por favor, entre otras distintas religiones. Y está el ateísmo. No hay Dios. Tan sencillo como eso. No hay El Dios. hombre es el propio creador. Esa es la que te choca, la del ateísmo. No, realmente le chocan, al cristianismo le Ambas. choca todo lo que no vaya conforme a su fe. Claro. Pero seguimos, dale. No, porque hay que ser, o sea, humildemente, si todo lo que se oponga al cristianismo, por ende es falso, no pueden ser toditas verdad al mismo tiempo, ¿no verdad? Ujú. Entonces, Ok, danos tu desglose para poder... Dale. ok, dado a que las evidencias que tenemos, diferentes evidencias, ¿verdad? Ya presentadas anteriormente, Ujú. el panteísmo no puede ser, ¿cómo te explico? Esa cosmovisión que pueda representarnos, que pueda hacer de que todo es Dios, eso es falso, porque... No significa que sea falso. ¿Qué? No puede ser, tú dijiste, pero tú no puedes afirmar que sea falso. Claro, porque si estamos hablando en términos de que todo es Dios, entonces ya estamos quitándole ciertas características a lo que en realidad es Dios. Es que nadie Permiso, sabe Dios es que... un ser, Ah, ok. sí, repite. Está bien. No te voy a dar Dios tranquilo. es un ser eterno, ajeno a su creación. Mm. Dado a que la creación o el universo tuvo un inicio, tuvo una formación, ya lo estaban hablando anteriormente, Ujú. entonces eso no cuadra. Es que Es que el principal problema del ser humano Él cuando está quiere entrar en los él está conceptos de Dios filmando. es que nadie puede afirmar. Papá, nadie Pero tiene ni la más mínima idea sí. en el concepto Dios. Nadie en esta tierra puede entrar en... Mira, ni Pablo que está en la Biblia, Ninguno. ni Pedro, ni Juan. Nadie, ni siquiera los apóstoles que andaban con Jesús, que los apóstoles que andaban con Jesús eran sencillamente los apóstoles que andaban con el Hijo de Dios y punto. Su discípulo. Nadie puede decir, nadie puede ni siquiera argumentar ni acercarse nada, porque es que estamos hablando del creador de todo. Pero Entonces- énfasis, o sea, tú en cierta parte, ya tú lo acabas de afirmar, el creador de todo, ajeno a su creación. Pero ¿cómo tú ¿Cómo- sabes cómo que él es es la ajeno? creación? Es que él ¿Qué? no es ajeno. ¿Qué? Tú quieres No, excluir. Yo no entendí, espérate. Él quiere excluir el ese- factor Dios. Él se está contradiciendo de hace rato. No, yo no me estoy contradiciendo. Ajeno a Sí, su Dios creación. ¿A qué tú te refieres Pero- con el ajeno a su creación? que para que no se me malinterprete, ¿verdad? Ujú. Su creación, nosotros somos seres contingentes, ajenos, un ejemplo, a Dios, que es el creador. Pero ¿a qué Dado tú a te su refieres con la naturaleza, palabra un ser- ajeno? O sea, dado a su naturaleza, te lo estoy explicando en términos humanos. Sí, hazme un naturaleza, dibujito, la si tú naturaleza quieres, para yo es- entenderte. exacto. Es un ser eterno, Ujú. no tiene principio ni final, es eterno. El primer motor inmóvil, como decía Tomás de Aquino, si no mal recuerdo, el primer motor inmóvil espacial, fuera del tiempo, fuera del espacio, perdón. Ya con eso tú tienes para tú sacar, para tú saber, No, para mira, tú mira, discernir, ok, voy a entrar aquí. lógicamente, que Dios es ajeno a su creación.
¿Entiendes? Espérate un segundito, escúchame. Ya tú No, sabes. no entendí. Ya tú sabes. En el video anterior, dije, o sea, ¿Cómo le ganamos a Cuba? en el video Si anterior. yo me vuelvo ateo de escuchar eso, para que tenga una pero idea. vamos por No, partes. ¿cómo Sí. así? Más rápido yo ¿Cómo soy así, ateo. Otario? En el video anterior, No quiere decir te que él no expliqué- interfiera. Eso es en el otro video punto anterior te aparte. expliqué a través de la física de que te dio una contradicción lo que estaba diciendo. Porque además te basas en la física básica, la de Newton, y no utilizas las nuevas actualizaciones de la física, como las que aportó Einstein. Te lo demostré filosóficamente explicándote que si Dios está fuera de todo y no pertenece a nada, es porque Él también es la nada. ¿Verdad? A través de la filosofía. Pero, está bien, continúa, Ok. continúa. Y te lo expliqué comiendo como los dominicanos, Ujú. en el español Cucharita, llano. cucharita. ¿Verdad? Entonces, tú vuelves de nuevo a explicar la misma cosa con el mismo argumento. No sé, o sea, tú no tienes otro apoyo aparte de ese que Vamos con- justifique que Dios existe. Vámonos con el segundo argumento, el argumento teleológico, argumento del ajuste fino, por así decirlo. En el universo, ya presenté el universo en sí, ¿verdad? Ya lo Ajá. presenté. En el universo existen diferentes constantes, diferentes variables que nos hacen ver que el universo está claramente, finamente ajustado para que la vida, tal y como lo hacemos hoy en día, pueda ser posible. Ay, mi madre. ¿Tú te Voy con refieres la- a la parte en que el universo se maneja perfectamente para que todo sea, o sea, todo caiga y encaje como va? ¿A eso que tú te Exactamente. Él refieres? dice que hay un Exactamente. equilibrio que hace Sí, sí. Tranquilo, Eso, dale, yo lo dale, entendí, dale, yo lo dale, entendí. dale. Yo ni siquiera quiero hablar. No, yo no. Eso, No, porque a eso se le llama... es que él está en creencia de hace rato, pero que No, no, Eso, eso se llama no diseño tiene- inteligente, ¿no? déjalo tranquilo. El diseño inteligente es como quien dice el creacionismo, en verdad. Está la evolución, pero es el creacionismo. Que, oigan, El diseño permiso, inteligente es el creacionismo. El creacionismo, Está exacto. todo, sí. Ahora que Continúa. Dios creó al hombre a su Ujú. imagen y semejanza. Pero voy a un punto. Quiero aclarar para que no se malinterprete. Alaba. Que usted sea evolucionista o creacionista, eso no interfiere en ningún sentido de que usted cree en Dios, sea cristiano, eso no le importa. Porque si el evolucionismo es verdad, tal y como te lo pintan, entonces un milagro, por lo tanto, la prueba de que Dios existe. Ok. ¿Se entendió? Eh, ¿Se entendió? vamos. Yo te dije que yo ni siquiera voy a decir Está bien. nada. Porque el Voy detalle con el está, argumento. es Sí. que yo tengo toda la humildad de escuchar lo que tú me estás diciendo. Sí. Y yo puedo, ejemplo, si tú me dices algo, yo puedo decir, tiene lógica lo que él está diciendo. Pero el detalle está en que la creencia tuya no te va a permitir a ti entenderme a mí. Es decir, que estamos en dos lenguajes totalmente diferentes. Dos No, cables, pero dos seguimos. cables diferentes. Por dos lo cables menos yo me diferentes. siento contento. Los porque argumentos desde de que yo eso le en base dije a ahorita a él que la evolución afirma la creación de Dios y ahí se puede usar como argumento. Ya Sí, la evolución sí. es parte Le de da su más coro. fuerza a Dios. No, él era enemigo de la evolución, pero ya en esta conversación, al ver En- que ellos son sus amigos, ahora son sus amigos. Eso significa que igual Sí, aportó algo. es que tú El padre- estás utilizando la ciencia conveniencia hace rato. Yo te lo dije. Exactamente. Eso- Estás utilizando eso. El cristiano lo hace con la ley y la gracia. Ciencia es ciencia. Mi Varón, creencia o sea, No, mira. que yo utilice la ciencia Ok. para Ten la corroborar humildad, ciertos ten la puntos. humildad. Eso es normal. Todo el cristiano Pero- que lee, que utiliza, mayormente las interpretaciones bíblicas y científicas van ligadas a un fin. Claro. ¿Por qué yo leo lo que tiene que ver con ciencia? Porque vamos a decir que me interesa aprender sobre ¿qué? Me interesa aprender sobre que el diablo no existe. Sí. Y lo que yo voy a encontrar es lo que yo tengo aquí. El diablo no existe. Y yo científicamente voy a buscar todas las argumentaciones que tengan posibles que ver con eso. que me den que el diablo no existe. Entonces, eso son simples Está interpretaciones bien. que desde hace rato yo te dije a ti que rompe cualquier concepto que tú plantees, científico o no, que no necesariamente en ese caso tiene que ser el Dios en el que tú crees. Pa' allá Porque vamos ahora. si no vamos a nivel de Pa' allá la vamos. relatividad, Sí. entonces puede ser que el Dios creador de todo sea Ra, sea La, sea como el Dios de los egipcios, Anubis. una gente de Anubis. esa. Puede ser un Dios de esos tigres, para allá atrás. Pero- el Dios de los Anunnaki, para allá atrás, de los Que por sumerios. cierto, yo creo más en el de los sumerios. que otra Puede vaina. ser que un Dios de esos de allá atrás Es verdad. sea un el Dios creador de antiguo. todo y que tú estés No equivocado. me han contestado a mi pregunta de ahorita, me la debes. Dale, Pero que sigue, está bueno. sigue. Déjame contestarle la pregunta, a ver si, en caso de que pueda contestarla. Porque hay que ser honesto, aquí uno no sabe lo todo No, tampoco. no, Hay que ser claro, honesto, para hay que ser nada. humilde. Adelante. La pregunta que te hice ahorita fue, Sí. ¿por qué el Dios cristiano y no Anubis, Ra, Odín? ¿Cuál es la El Dios Chiva, piña, el Dios piña, el Dios piña. El Dios piña. El dios de los espaguetis. Sí, el dios de los El que espagueti, tú otro, quieras. otro. ¿Por qué el cristiano, que es uno de los dioses más jóvenes? ¿Y por qué no los otros? ¿Por qué no se nos ama? Mira, dadas las características que yo
acabo de presentar para que Dios, o sea, sea Dios, ¿verdad? Dadas las características, lógicamente y de manera racional podemos ir descartando una ecuación. Déjame Claro que oírlo, sí. espérate. Claro que sí. No, Tú no le estás escuchando a ella. Claro que sí. Escucha bien. Dame un Ok, escucha. segundo. Sí, pero lo Vamos que a tú estás terminar. diciendo. No, pues déjalo que Dale. continúe. No, pero esto está sí, bueno. pero es que lo que No, él no, está diciendo no tiene nada que ver con la pregunta. Pero para allá voy Dale, para allá. dale. Dale, que Pero hay que termine, dale, escuchar su que- punto. Vamos a escuchar, disfrutar Dale, ese dale, punto, me gusta. Dadas las ciertas características que yo presenté anteriormente Sí. de qué es lo que debe ser Dios, Ujú. ¿verdad? Podemos lógicamente deducir que... Dime par de dioses. No, Sí. espérate, vamos a ponerlo fácil. Bien. Por primera vez en la historia, Sí. yo dejé de ser ateo y yo soy el que pregunto. Pues siempre a mí es que me justifican para contradecir el ateísmo. Ahora te toca a ti, se volteó la botella. Tengo Vamos, algo déjame- para ti, que tú di que eras ateo por el diluvio, di que en Génesis. Dentro de otras Vamos con cosas. eso, pero, Dentro de pero otras agarra esta cosas. pelota ahora. Dale. Le toca. Comenzamos preguntando. Como tú dices que tú descartaste los que no son dioses, o sea, Pero para no he dado las justificar- razones. Según para- las características que él Según- presentó. No, espérate, no he dado la característica, me la va a dar ahora. ¿Cuál Yo es la la característica por la que Anubis no valida para ser Dios? ¿Quién es Anubis? Vamos a ver. El dios de la muerte de Egipto. ¿Dios de qué? De la muerte. Que se montaba y llevaba las almas, que tienen los jeroglíficos en... Estoy preguntando obviamente de manera... Y Ra, el dios del sol, que era uno de los dioses principales. Vamos a poner que sea Ra. El dios del sol, ¿verdad? Sí. El sol tuvo un inicio ¿verdad? No, espérate. El sol. ¡Transfórmate! ¡Transfórmate! Oye, ¿qué es lo que pasa? O sea, ya entendí. O sea, Pero es él va a lógico. justificar- vamos a resumir Pero- para los que están viendo el programa. Él Ya. lo que deja dicho que los otros dioses Ayúdame. no son reales. Porque Ok. Creaciones- necesitan la creación de creaciones- otro creador superior a Aguanta, ellos. Dani, Como Dani. Dios. Creaciones, Eso fue lo que quiso creaciones, Vámonos con los creaciones griegos. humanas. Háblame de Odín y Apolo, el dios del sol. Descarta Apolo de ahí. Vámonos con Zeus. Zeus, sabes. el dios... Es que te va a El salir- dios del Olimpo, el jefe del Olimpo. El No jefe que en ese del relajo, mira. Olimpo. Tú vuelves y te lo resumo. Oye lo que él va a hacer. No, pero déjame Dale, tranquilo. dale. Básicamente, le estoy presentando lo que es algo lógico y razonable. Ok. Lógico no. Dado- Cuando se habla dado de que Dios, son creaciones humanas, tú te veas todos esos Olimpos, todos esos seres... Ya Pero ve, el Dios ya ve una cristiano creación es una humana. creación humana. Pero Permiso. está lógico. ¿cómo Permiso. hemos permitido Permiso. No, que, señores. que la religión Ey, ey. abuse tanto? No, esto No, yo puede estoy a ser. favor de él. Yo Ya estoy a favor de ve, él. es una creación Pero humana. claro que es una Permiso. creación porque él... No, espérense. Está bien, ¿a qué se parece ya? Espérense, Ya ve, no, yo no. no lo he visto, yo soy cristiano El y yo no invitado lo he visto. tiene ya la ve. razón. ¿A qué se Dale, parece dale, ya? A un ¿por tipo con una espada. Porque Permiso. cuando tenga A la un razón tipo. hay que dársela. Ok. A un tipo con una Primero, espada que tira rayos. por el recuérdense suelo. que él es un apologista. Como apologista, él va a buscar la baraja que cita para defender a Dios. Eso es lo primero. No, O sea, él va a no, buscar yo toda la solamente estoy contradicción Testigo de para- Dios, Y abogado ahora, de Dios. permiso. Ahora seguimos. Yo solamente estoy Él- siendo honesto y él- apelándome a la lógica. él Es se está- razonable. Eso no es lógica. Men, Claro cuando que tú hables sí. de Dios, no utiliza la lógica. Espérate. Dios, Permiso, Dios está claro muy que lejos sí. de la lógica, manín. Dame un Para que tú tengas una idea. segundito. Él está Adelante, utilizando la justificación de decirnos que los otros dioses no son los reales y él lo descartó de ser los reales porque cada uno de esos dioses necesitó de una creación de un dios superior o un dios primero para poder ser dioses. Ujú. En ese punto yo voy 100% de acuerdo con él. Él tiene la razón. Creación Ahora, humana, él se mejor voló la dicho. parte. Él se voló la parte donde el dios judío imita al dios egipcio Exactamente. y donde el dios judío imita al dios mesopotámico. Todos nacen de una O sea, mujer para él- virgen y todos Ay, no, nacen... No toque ese tema, no. Pero Dale, ¿por qué dale. no? Y tú no Dale. puedes... Dale, espérate. pero resúmelo. Tú no resúmelo, puedes dale. decir, tú no Tú- puedes decir que no Sí, es una porque no imitación. solamente una Permiso. tercera. Es una Claro. imitación. Ok, tú Porque me estás diciendo que Jesús es una imitación de dioses paganos. Claro que sí. Dámela. Claro Sí, que sí, sí. sí. Dámela Claro que sí. Mira, Ay, Esa es la fuente, única- rey. dame nos las fuimos con fuentes. Horus. Adelante. Si tú te fijas, Horus Dale. nació supuestamente Sí. un 25 de diciembre, igual que Jesús. Eso es Segundo, falso. nació Eso de es una falso. mujer ¿Cómo? virgen. No es ¿Cómo? Eso es falso. falso. Escucha. No es Horus, falso. oigan lo que están diciendo. Horus Escúchenme a mí. nace de Horus una nace- mujer virgen al igual que Jesús, tomando en cuenta La madre de que el Horus, pueblo la de madre Israel Horus fue es esclavo Isis, por la oiga. gente de... Mira, la madre de Horus se llama Isis. Ajá. Oye, se llama Isis. ¿Y cómo? Tiene que llamarse Horus, María. espérate. Tiene que llamarse No, María. permiso, Entiendo, permiso. Sí, entiendo. porque Y también si eso- tiene- hay Una muchos pregunta, ¿y si argumentos que tiene cara dicen... de animal? Como de, Permiso. de una ave. Ay, Déjame no. Ay, terminar, no. déjame terminar. Ay, ay. Dicen que Horus nació el 25 de diciembre. Yo ni siquiera tengo datos bíblicos para yo especificarte que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero esos son Alguien ustedes que los lo cristianos que Ey, dicen el eso. tipo No, es un no, forzador. no. Oye, está forzando la jugada ahí. Men,
Pero tranquilo, yo cuando yo era RT, yo pasé por lo mismo. Mira, y no fui apologeta. No, pero que yo pero sí es verdad. énfasis. Dime, ¿dónde en la Biblia dice que Jesús nació un 25 de diciembre? Dime. Men, es que tú no vas a entrar nosotros en ese nivel. Pero Nosotros, oye lo que está diciendo JR. no, lo que pasa Jesús es que... es una copia de mitos para... Men, Pero que deja sí. que termine, porque son Es que él no me varios. va a te voy a hacer una pregunta. Adelante. ¿Es cierto que Jesús copió de Murabi? Eso es falso. Ok, Continúa. los 10 mandamientos, déjame que escúchame. JR ¿Es cierto termine. que los 10 mandamientos, algunos de los 10 mandamientos pertenecen a Murabi? Yo estuve estudiando eso y tengo en cuenta que sí, que tienen algunas correlaciones Ok. juntas. Entonces, ¿por qué el Dios que deja los 10 mandamientos copia de Murabi? Murabi fue el que copió a Moisés. Murabi es un No. plagiador. Fue Un Murabi. paréntesis. Vámonos más lejos. Porque, Vámonos más lejos. Disculpa. La historia del diluvio de Moisés. Discúlpeme que yo no sé si es Murabi o Murabi. Todo Me el importa un coñazo Murabi, así como me importa un Todo coño el Pablo, mundo para que estemos plagia la claros. Biblia. Todo el mundo Bueno. plagia la Biblia. Tú te vas a llevar de los científicos. Loco, ¿cómo van a plagiar la... ¿Cómo todo el mundo voy va a a hacer- Pero él va a decir Voy a- ahora. ¿Cómo? Él va a decir por qué Dios. Dale. No, Tú quieres la ciencia, según lo que Pero tú de estás por diciendo, Dios, tú ¿verdad? eres irrespetuoso. Espérate. Él va a hablar de por qué Dios puso a Murabi. ¿Cómo No, el Dios no, de no, Moisés, cómo el Dios de Moisés, que es el Dios más joven, va a copiar de esas culturas que son, qué sé yo, cuántos mil años más viejas? Loco, Antes de eso, estamos hablando de que la cuestión del diluvio fue copiada totalmente. Lo único que le cambiaron fue el nombre. la epopeya del Eso Gilgamesh. viene de los sumerios. Oh, lo Los leyó. primeros que hablaron Lo de un leyó. diluvio universal fueron los Es duro, sumerios. lo leyó ¿Tú me sí, muy estás duro al entendiendo? final. Entonces, Déjame, el asunto de un salvador, eso pasaba en todos los pueblos que se esclavizaban. Tomando en cuenta que el diluvio, todos el los diluvio no pueblos nada que más se pasó con el Dios de Israel. No, Si nos vamos ahí No, con el porque tema. eso es cierto. Pero Hay sigue, diferentes dale con tu respuesta. diferentes culturas Dale con tu respuesta, dale. narran que hubo un tiempo en el que la tierra... ¿verdad? La mayoría de religiones quiero tienen que su me explique- Salvador, su Cristo, su vaina, pero dale. En realidad, la única religión que afirma un salvador, si quiere me Ay, puede Dios decir mío, ahora. padre, Permiso, pero- déjame Tú me acabar, puedes- énfasis, está bien. déjame acabar. Déjalo O sea ahí. que no hay una religión sin Salvador. Y quiero que JR me explique esa parte, porque estaban ahorita... O sea que la única Estaba- religión que... Güey, pero él para tenga el ser plan, para ser religión tiene que tener un Salvador. Él Todas tenga- las Y este hay que religiones- Dame subir, un no podemos hacer como segundo. nosotros, No, tigres. dame Esto hay que un Él subir. tenga el plano del 25 de diciembre, pero él no entendió qué Pero- yo quise haber dicho con eso. pero- Hay que dale, darle dale. tranquilo. Él es apologeta, sí. acuérdate. Yo necesito Sí. las fuentes de donde tú valides ¿Historia? eso. Permiso, está de que Horus... Búscame la fuente donde que tú sí, valides, ¿qué? donde tú Que yo afirmas. le iba a dar con esa. Dale. Está bien, dame, sigue. No, ¿verdad? Entonces, oye, eso es lo que muchos ateos afirman que Jesús es copia de otros dioses paganos, ¿verdad? Dígase Horus, sígame mencionando, a Anubis, qué sé yo qué. Y usan como estereotipo, o sea, la misma varita de que, ¿a quién se parece eso? Jesús, nacido de una virgen, nació un 25 de diciembre, perdón. Nació con una estrella en el oriente. Lo visitaron pastores. Y dije que todos esos componentes que Jesús tiene, de que se lo acuñan a otros dioses. La pregunta para matar, un ejemplo ahí mismo, para estar claro, dame la fuente que tú corrobores que esos dioses tienen esas mismas características. Y cabe destacar que Ay, en mi ninguna madre. parte de la Biblia Jesús dice que nació de un 25 No, de no, diciembre. de verdad. Ey, eso era tus argumentos. No, no. Dame la esa- fuente esa que tú parte, corroboras esa para parte. tú excluir Ujú. que el concepto de la relatividad y de la existencia del Dios de Abraham, que tú estás metiendo, lo estás forzando a la sí. mala, es el Dios creador de todo y no puede ser Anubis. Dame esa fuente, dámela. Que yo Ahí- sí tengo fuente de todo lo que tú Tranquilo, preguntaste. no, Tú puedes- tú dame esa puedes fuente. decirla también. Dame esa Tú fuente. puedes- No, Hay ey, fuente. No, Oye. pero, ey, vamos a quedarnos aquí. Dame la fuente que te certifica a ti, que afirma que fue el Dios de Abraham, creador de todo, y no pudo ser Anubis, ni Zeus, ni Poseidón, ni Odín, ni ninguno de esos tigres. Dale. Todo el punto aquí. Ajá. Y La de- fuente, y de por favor, cada- la fuente, por favor, la fuente. Dame un segundito para yo mencionarte la 7 fuente, pollos. por favor. ¿Qué? 7 pollos. Todo recae, todo en el punto de validez de la fe cristiana. No, Porque espérate, si yo- está hablándome de fe de nuevo, está volviendo al punto de la fe. Pero Es la permiso, fuente, estamos hablando de fuente, pues te vamos a hablar con fuente. Él me ahora. está pidiendo fuente. Toda fuente Oh, 10 para la conejos veracidad, sagrados, llegó la hora. toda fuente para la veracidad cristiana recae en un solo hecho y un evento histórico que es comprobable, verídico, y como nosotros los cristianos, ¿verdad? Tenemos las evidencias para eso. Y todo punto recae en la resurrección de Jesús. Históricamente. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la prueba de la Pero- Eso Permiso, permito, dame históricamente, un dame la segundo. prueba de que Jesús existió. Si Jesús, estoy planteando, si Jesús resucitó, por ende, toda otra cosmovisión se cae. Vamos a otro punto Porque para Ay, ayudarte. Dios ¿qué mío. afirmó Vamos ser a Jesús? No, pero punto para eso ayudarte. es normal. ¿Qué Vamos a afirmó- hablar de la qué afirmó inteligencia artificial, ser de la Jesús? inteligencia. Eso antes.
Imagínate. Tú eras... Tú... Yo te pregunto. No, y no era apologeta. Yo era apologeta y no lo sabía. Permiso. No era apologeta. Hay distintos puntos, distintos argumentos que nos afirman claramente, nos ayudan a entender qué era lo que se vivía allá por el siglo I, por el siglo I, la época de Jesús. Préstame atención ahora, mi pequeño Que por cierto saltamonte. está mal contado porque son 3 años hacia atrás. Déjame La ayudarte. fecha de Jesús exactamente Déjame ayudarte un poquito, déjame ayudarte un poquito. Ahora, préstame atención, mi pequeño saltamonte. Escucha, por ahí, escucha profundo ahora, oye. Ya que tú hablas de que tú eres el de baratateo y vaina, yo te voy a enseñar cómo. Pero déjame decirte porque. Déjame decirte porque yo no he hablado. No Mira, me ponga etiqueta. Déjame ayudar. Ey, él está en el plan, él está en el plano creencia y él no lo quiere, él no lo quiere. Dale. Dios Sí. es un concepto, eso Sí. es lo primero. No importa el Dios que sea. Ahora, yo creo en Dios. Sí. Y creo que soy una de las personas que cree de una manera ciega. Yo me puedo morir mañana. Sí. Y mi concepto, mi fe en Dios es completamente ciega. A mí no me importa lo que diga una gente, que porque yo cante de emboque, porque me importa un coñazazazo lo que diga. ¿Cuál es el concepto de Dios que tú tienes? Sigo hablando. Sí. Porque yo te dejé hablando. No, pero y toda tu respóndeme vaina. esa preguntita ahí primero. ¿Cuál Dios es el concepto creador de todo. de todo? De Ok. todo, absolutamente de todo. Y Dios está en todas las culturas. Ese es mi concepto. Dios es Ra, Dios es Alá, Dios es Anubi, Dios es todo. Ese es mi concepto. Ese es tu Dios, concepto. Ok. Dios está en todas partes. Un Dios creador, misericordioso, justo, viendo la ignorancia que tiene su pueblo, no se va a quedar con los brazos cruzados mientras ve que su pueblo ignorantemente va rumbo al fracaso y rumbo a la caída. Tomando en cuenta Sí. que él dice la misma Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, tú no me puedes decir a mí que yo tengo que basar mi creencia en los datos que tú me estás dando, porque la misma Biblia condena y lo ve como pecado el yo creer lo que tú me estás diciendo. Y Para que según tengas tú una es idea. palabra de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo, independientemente de cómo tú lo veas, es injusto y es muy impío tú creer que el único que tiene la verdad eres tú y los que te siguen. Porque Dios es imposible que sea lo que diga simplemente una Biblia, porque estamos hablando de un tipo que un libro no basta para tú identificar ni 1, ni 2, ni 3, ni 20, ni 50 libros, no da. Cuando hablamos de Dios Tienes es algo razón, ahí, eso sí, conceptual. Cuando hablamos de Dios es algo conceptual. Es tan conceptual que fíjate que en aquellos tiempos puede ser que quien le haya hablado a alguno de los apóstoles ni siquiera haya sido Dios. Exactamente. Puede ser que hoy nosotros estamos siguiendo la creencia de Dios y puede ser que quien le hablaba a Abraham en algunos momentos, nada, Dios puede ser que haya sido el Dios que se lleve el diablazo a todo lo que estén ahí. Me gusta ese ¿Por nombre. qué? Porque tú te crees que un Dios justo, amador de su creación, etcétera, etcétera, va a venir a decirle sacrifica a tu hijo. No sé si tú me estás entendiendo. Yo- Aún. para probar. Y Más o menos. eso, que Abraham, si, a y eso, Él no necesita eso. y eso que ni siquiera voy a hablar del plano de enviar a su hijo Jesús. Pero Ok. un Dios justo va a jugar con la creación. Lo que la Biblia te muestra que es un juego. Que fue lo mismo que pasó con el faraón. Viene Dios, liberta a su pueblo y viene y le endurece el Es un corazón al force. faraón. Tú agarras y decime a mí, los que se quedaron afuera del arca se murieron. Se murieron. Eso es tú decirme a mí que Dios no le importa las personas, los sentimientos humanos. Decir que Dios es totalmente contrario a lo que tiene que ver con el ser humano. Ahora, yo creo, algo que tú dijiste que yo lo creo, Sí. es que nosotros nos regalaron la vida y nosotros simplemente estamos viviendo la vida y Dios está ahí, punto. Yo creo que nosotros estamos aquí y Dios nos dio este regalo y nosotros tenemos que multiplicar los talentos y ver cómo nos la bandeamos. Creo que Dios Énfasis. hace excepciones Sí. y a veces ve un caso determinado e intercede. Creo que puede suceder. Esa es mi creencia. Ahora, mi creencia Énfasis. nunca me puede dar a que primero no puedo afirmar nada porque estamos hablando de un concepto de creencia. Eso es tuyo. Dios es algo personal, eso es algo tuyo, sí. personal. Y por más que tú lo estudies, cuando tú quieres algo personal, impartirlo como colectivo, hay que ver muy bien qué es lo que tú estás impartiendo, porque en mi caso a él le gusta mi creencia. A ti te gusta la mía, a ti te gusta la mía. En tu caso tú puedes decir, porque la creencia tuya lleva al Y diablo. no creemos lo exacto, mismo. Porque, exacto. porque es una, porque es Y una creencia. nosotros no creemos Y lo no mismo creemos lo ninguno. mismo ninguno. Me daba cuenta de eso. Es una creencia donde yo creo que nosotros tenemos que creer de manera individual, de manera independiente, o sea, que es algo individual, donde yo no, lo que tengo que tratar de no afectarte a ti y tengo que aprender a tolerar y entender que tú y yo podemos convivir juntos. No, de eso, en eso yo estoy perfectamente de acuerdo. Dale, el concepto Dios. Permiso, cabe destacarlo, o sea, aquí no estamos de que para matarnos entre toditos, aquí Para estamos... nada. No, para nada. no. Bien. Estamos aprendiendo. Exacto. De Y hecho, aprendiendo. las personas se están Y nutriendo de aprendiendo. las diferentes versiones que tenemos. Eso es Exactamente. bueno.
Incluso yo he Énfasis. aprendido de la apología tuya. Otra cosa, antes de que tú continúes, quiero que tú tomes esto en cuenta, independientemente de todos los super sabios que quieran opinar allá. Todo lo que está, todos estos conceptos de lo que nosotros estamos hablando son conceptos humanos. Sí. Matemática, tiempo, Claro que sí, física, creación, Sí. qué sé yo quién, todos son conceptos humanos. Y con un concepto humano, ejemplo, la máquina que, con un telescopio, un concepto humano, o con 2 o 3 maquinarias que identifica qué tiempo tiene un hueso, tú por ese tipo de creaciones humanas, tú nunca vas a poder identificar en qué tiempo se creó el universo. Sí. ¿En qué tiempo se creó la Tierra? Eso es imposible, no hay forma. De lo que se creó ahora, dale para atrás para mí. No es posible. Eso es lo primero. Bueno, la matemática se creó los otros días. Y con lo que se creó los otros días, tú no me vas a decir a mí que lo que no era, se creó matemáticamente de que si o quién hace que si o cuánto tiempo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y las ciencias que se crearon para estudiar a Dios, para tratar de escudriñar y que si o qué, que si o cuánto. No para estudiar a Dios, ¿entiendes? Porque Lo que tú estás haciendo es forzando no, tu tampoco. creencia. Escúchame. Eso no tiene ningún tipo de sentido, primero, porque al final de la jornada, el problema más grande del ser humano es cuando quiere meterle su creencia forzosa al otro. Sí. Sí, eso, No yo existe un estoy- patrón universal exactamente. de que de Dios ni que qué sé yo quién. O sea, tú tienes tu creencia de Dios, él tiene su creencia de Dios, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una creencia de Dios y cada creencia tiene que ser respetable. O sea, que tú crees en el Dios No, del no, claro caballo que sí, y en eso el sí. Dios del perro. Dale, síguelo. Dale ahí. Énfasis. Ujú. Yo te tengo una pregunta. Dale. Si por medio de hechos, de argumentos, podemos verificar que el cristianismo es verdadero, tú te harías, bueno, Yo soy cristiano. Esa pregunta me la a mí. No, déjalo aquí. está Dale. bien, voy contigo. Dalo aquí. Si el cristianismo es Déjalo aquí. verdadero, Dame si una es vez. verdadero, tú te harías cristiano. Eso Es va que, pa- es que el cristianismo es verdadero porque tú eres cristiano y yo también. No, Así pero, que... por ende, entonces, todas las otras cosmovisiones, todas las otras religiones quedan excluidas. Énfasis. No, quedan excluidas para ti. Muchacho, para Eso es un ti. concepto Si tenemos- filosófico no, muy No. Estoy apelando. No, estoy eso es apelando, un concepto, permiso, eso ni siquiera un concepto ¿Verdad filosófico. o no? Eso ya me impieda. permiso, ¿verdad o no? No, eso es Si el impío, eso es cristianismo impío. es verdadero, todo lo que se oponga No, a no, ella, no, todo lo no, que no, declare muchacho. Tú estás peor que otra cosa Constantino. contraria. Cuando empezó a No, no. conquistar. Perdón, esa es una premisa. Señores, pero eso es una premisa válida. No. Que es tuya. Ahora bien, el cristianismo que tú quieres que creamos no tiene que ver con que sea verdadero o no. Mi rey. No, pero cuando yo hablo del Mi cristianismo, rey. estoy hablando del cristianismo en general. Jesús, No, la Dale, palabra. mi rey. Adelante. Volvemos a lo mismo que te dije. hace Escúchame, un Dani, rato. tú sabes que partiendo de ese concepto fue que Sí. mataron mucha gente en las cruzadas. Si yo te- Exacto. Sí. Si tú Mira, no, en primer- si tú no mira, estás de las acuerdo con el cruzadas, Dios de en primer nosotros, Mi Las rey. cruzadas Mi parten rey. del Y la punto de que Inquisición también. el Islam se estaba expandiendo demasiado. Una religión que, tú sabes, medio complicada. No es complicado Y también la- el Islam. Mi rey. Ellos son seguidores de Dios. Sí, mi pero rey. el Islam se contradice. ¿En qué se contradice el El Islam? dilema ¿Qué? coránico. Pero son Mío, cristianos. pero ¿y por qué, El qué- dilema y por qué coránico. esos tigres se matan Permiso. todos, los Es cristianos? precisamente No, por no, eso no, que no, se no. matan. Pero la Ey, gran no demanda hay, de la ey, humanidad fue por el Ey, cristianismo. si vamos, los que énfasis. se explotan son los chiitas, ¿no? Güey, Sí. Énfasis. No hay cristianos más puros, escúcheme Sí. ahora, más puros, con más fe y más creencia que los islámicos chiitas. No existe, mira, tú eres un niño de teta, yo soy un niño de teta, TV Joshua, R.I.P. en paz descanse, un niño de ok, teta, ok. Gigi Ávila, escucha. Vamos con el punto que estaba ahí. Dios mandó a su Sí. hijo, murió por la humanidad. Yo soy yo, hombre, sí. Dios hecho hombre nada, Dios mandó a su hijo. Los Jesús. islámicos se matan hasta por su hermano. Ujú. Sí. Es decir, que esa misma entrega lo tienen esos islámicos chiitas. Sí. Énfasis, final- cuando al fin- yo me refiero a que el Islam tiene No hay nada algunas más grande que contradicciones, entregar la vida por permiso, Que lo dice la Biblia, por Ellos se cierto. matan por sus voy- hermanos. el asunto de la cruzada ya no voy a abundar en ese tema. Son Énfasis, cristianos cuando yo te como digo, quiera. pongamos el Islam y el cristianismo, ¿no verdad? Que son las dos grandes, aparte del judaísmo, ¿verdad? Que son las dos grandes cosmovisiones que tienen como Dios creador del universo y de de todo, ¿verdad? Ujú. Énfasis, el Islam afirma que Jesús no murió por crucifixión. Es una profunda contradicción. No, a eso los no es hechos pro- históricos. muchacho. Énfasis, No, es no, una no, contradicción, no, no, énfasis. Pero no, contra eso, no, usted estaba allá cuando crucifican a Es Jesús. que- Pero permiso, No, énfasis, no, por pero yo medio te voy de a hechos contar- es que tú historiográficos. ¿sabes lo que no es una Por contradicción? permiso, énfasis, déjame terminar esta parte. Ay, Dios déjame mío, terminar mira esta parte. cómo hay Por conocimiento medio de tiene a los hechos, cristianos volviéndose permiso, espera, locos, Dani, muchacho. por medio de hechos, énfasis, negar que Jesús murió por crucifixión. Mi hermano, Yo lo puedo Eso es negar porque alegar, eso es hermano, grande. yo lo puedo negar. Pues entonces está siendo ignorante el tema. Está No, siendo es que Dios históricamente mío. no hay un registro Ey, que me diga a mí es un que Jesús apologeta. existió.
Ay, ¿Tú Dios tienes mío. cómo demostrármelo? Jesús no existió. ¿Tú tienes cómo demostrármelo? Mi hermano. Primero tenemos las 27 fuentes nuevo testamentarias. Oye, Permiso, permiso. Oye, ya, Y aquí tenemos de eso. Y aparte de eso, tenemos fuentes Ok, extra bíblicas. lo voy a matar con los mismos romanos en la historia. Permiso. ¿Tú sabes que los romanos no Permiso. crucificaban así? ¿Eh? Los romanos no crucificaban en cruz. Eso es una T. ¡Alabo! Los romanos, si nos vamos a la historia, los romanos no crucificaban así, era en Pero- forma de X. Pero es que tiene que- Entonces, pero- no, pero hay registro de que crucificaban de distintas formas. no, Hasta en ese un era, árbol, hasta en un árbol. loco, tú estás diciendo Hasta palabra un árbol. crucificar. Pero énfasis. ¿Tú me permiso. entiendes? Permiso, Ay, Dios mío. permiso. Cuando nos vamos a asunto de permiso, cuando nos vamos Aunque no sea. tercera, cuando nos vamos a asunto de la Claro. crucifixión, todo el mundo, no todo el mundo, perdón, sabemos en cuenta la crucifixión. Y hay Los registros romanos, de que eran permiso. así. Hay registros de que Sí, eran así. porque a uno de los Entonces, el discípulos único que lo crucificaron crucifican en así forma de abierto. T es a Jesús. Varón, escúchame. Permiso. el único. No, Varón, eso varón. es totalmente falso, loco. Varón. Porque hay otros registros, Ay, mi aparte madre. de Jesús, que indican que personas eran crucificadas en forma de T, al igual que en forma de X. Uno de los discípulos de Jesús fue crucificado en forma de X. Jesús. El cristianismo, todo lo que se basa el cristianismo es alrededor de la persona de Jesús. Tengo aquí entendido que énfasis no es cristiano, Sí, soy cristiano. pero incluso siendo cristiano afirma que Jesús no es Dios. Eso no Da- es Dios. Dado que el cristianismo sí afirma, bajo la palabra bíblica, aquí estamos hablando de Biblia. ya, ¿Cuál ¿verdad? cristianismo? Aquí estamos hablando de la Biblia, Ujú. ¿verdad? Aquí no, tú estás hablando de la Biblia. Aquí no generalice. Sí, que ese es el pero para problema hablar de ustedes los Jesús cielos. tenemos que entrar en contexto bíblico, ¿verdad? Sí, pero aquí no, tú estás hablando de la Biblia. Ok, perfecto. Cuando yo hable de la Biblia, yo voy a hablar de mí. Yo voy a hablar de la Biblia, Ok. dale. Aquí Varón. entramos, sí, ¿Y usted no blasfema cuando usted quiere comparar a Dios con otra persona? no. Déjalo que termine. Déjame Sí, terminar. sí, déjalo que Déjalo que termine. desarrolle. Nosotros como costumbre, obviamente, claramente los cristianos nosotros, di que comparar a Dios con una persona, eso es como él estaba Dale, diciendo. dale, sigue como tú ibas, tranquilo. Dado a que en la Biblia se nos plantea en diferentes aspectos, en diferentes formas, que Jesús mismo se declara a sí mismo como Dios. Ujú. Y a través de la historia, eso lo podemos comprobar, a los cristianos del primero y segundo siglo se le ¿cómo que se dice esto? Se le mataba Ujú. y todo ese tipo de cosas para el Coliseo Dame los romano. contextos bíblicos donde Jesús decía que él era Dios. Yo soy. Cuando Jesús afirma yo soy. Ujú. Yo ¿Por soy qué? qué, que yo soy qué. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Por blasfemia. Jesús murió por blasfemia. Pero la blasfemia que él dijo no fue decir que él era Dios. Jesús sino no que él murió. era el hijo de Dios. Permiso. Los romanos no lo mataron porque él Pero estaba la misma blasfemando. Biblia dice, el mismo Permiso. Jesús dice que él es el Hijo de Dios. E incluso Jesús le oraba a Dios. Los Ahí romanos estamos. lo mataron por un Permiso, asunto permiso, político. El tipo estaba haciendo cosas que no debía Mira, de hacer. Sí, pero la justificación legal para matarlo Permiso. era blasfemar contra Dios, la parte legal. Exacto, La que parte real con de la lo que que la se mataron, agarran, de lo que se agarran los judíos. En el Antiguo Testamento, todo el mundo aquí estamos claros de que el Antiguo Testamento profetiza sobre la venida de un Mesías, ¿verdad? Sí. Tenemos distintos puntos que si ustedes quieren lo podemos tomar en cuenta, distintas profecías, Ujú. Isaías 53, Miqueas 5, en Génesis, o sea, distintos puntos que en realidad nos guían hacia la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento se creía que era Dios mismo que vendría a este mundo, pero se hacen ciertas distinciones y entre las cuales también hay como confusiones. Tú me dices un ejemplo, Jesús no es Dios. Bíblicamente hablando, yo te puedo comprobar que Jesús afirma a sí mismo ser Dios. Mira, Cuando ok. Jesús dos está versículos. ante Caifás, Ujú. cuando Jesús está ante Caifás, Ujú. no tengo Está bien, versículo en sigue, mano. yo te digo el Te estoy contexto, contando la sigue. historia porque aquí Sí, ya todo el porque mundo lo que se sabe pasa la es que yo historia de tengo que leer Jesús. el contexto, dale. Exacto. Cuando Jesús está ante Caifás, ante el sumo sacerdote, Ujú. que Caifás le pregunta, ¿quién dices tú? ¿Cómo? Ayúdame. ¿Quién dices tú que eres? Él a sí mismo se proclama, yo soy. Inmediatamente Caifás lo que hace, pero este tipo está loco y mira lo que está diciendo. Y se rasga las vestiduras porque es blasfemia que está diciendo Jesús. Obviamente él no conocía muy bien la persona de Jesús. Ese yo soy, esa palabra, era en el Antiguo Testamento, era acuñada a Dios personalmente. Yo soy, eso fue lo que le dijo Dios a, Ok, eso es Juan a 18, Moisés. eso es Juan 18, 19. Sí, están en Vamos los a 4 buscarlo. evangelios. sí. Dale. Tomando en cuenta que eso es una conjetura tuya. Pero te O estoy sea, hablando- no es que es así. ¿Cómo que no es Tú así? estás hablando en base a lo que tú entiendes de acuerdo No, a eso que tú leíste. No, Ok, te estoy hablando en vamos- base- vamos- base vámonos aquí, bíblica, vámonos aquí, base porque bíblica. él está hablando de Biblia. Base bíblica. Juan Eso es 18, principio bíblico. 19. Ok. El sumo sacerdote interroga a Jesús. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús
acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces, uno de los guardias del templo que se acerca le dio una bofetada a Jesús. Esa es la forma de responder al sumo sacerdote, pregunto. Jesús le contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pega? Entonces, Anás ató a Jesús, pero no veo la parte donde le pregunta. Mientras tanto, Simón Pedro... Tiene que estar más para abajo. También se encuentra en los 4 evangelios. Sí, no, pero, no en fin, lo veo. Jesús hace una afirmación. Esto es lo que quiero que quede un poco claro. Jesús hace una afirmación, entre muchas otras. ¿Jesús acaso no decía, era cada vez que le decían si era Dios, tú lo has dicho? Sí. Pues no sé, o sea, así yo por decir. Ok. Sí, pero ahí O sea, entramos, tú lo dijiste. ahí entramos en concepto de lo que es el Dios cristiano, ¿verdad? Ok, mira, aquí en el 33 Que yo no- dice... Sí. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí. Mi reino Jesús contestó, mi reino no es terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de Pregunta nuevo fuerte esa, salió de Pregunta nuevo fuerte. a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que dejen en libertad a ese rey o los judíos? Entonces ellos contestaron, Déjalo ahí. Déjalo ahí. Mira, que ahí Jesús mira. no está afirmando que Dios. Dime Mira, dónde la afirma que Lo Dios. dice. Entonces vamos. Pero dime, no, ¿Dónde? ¿Dónde? Juan 8:58. Juan 8:58. Búscalo. Es que Jesús podía, mira, Jesús podía decir... No, pero espérate, vamos a hacerlo en Ese orden. otro Lo que lo va buscando. Vamos a hacerlo en En lo orden. que lo va 8:58. Busca espérate. 8:58. En lo que lo va sí. buscando. Dani, tú eres loco. Tú lo dices, pero tú robaste, Es que no, tú lo dices. Jesús podía decir que él era un delfín. Mira, Juan 8:58. Que Jesucristo no llegó a decir que... Vamos al contexto. El contexto de Jesús y Abraham. Vámonos para el mismo 58. Vamos a meterlo desde el 54. Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Está hablando de su Padre. Pero permiso. Y no es de José que está hablando. 8:58. Tranquilo. San Juan 8:58. Espérese, que eso se lee con contexto. La Biblia no se lee a lo loco. Pero dale, Espérese, siga, que yo adelante. comencé con el contexto. Claro. Mi Padre Eso te digo yo a ti. que me eso, glorificará. que Tiene con mucha razón, sí. contexto. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, dice Jesús. Ujú. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, y si dijera lo contrario, y sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco, dice Jesús. Él sí que él obedece a Dios. Sí. Sigo. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puede decir que ha visto a Abraham? Jesús le contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió en el ¿Tú templo. entiendes por qué le querían apedrear, verdad? Pero este pana está... Pero énfasis, estamos Pero en él lo está diciendo, contexto. pero él lo está diciendo en la misma Énfasis. Biblia. Pero escúchame. Antes de que Abraham fuese, antes, tú estoy hablando de Abraham, principio de la Biblia de Génesis. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Escucha, apologeta. Una pregunta. ¿Tú entiendes el contexto de cuando Jesús dice yo soy? ¿Tú sabes lo que significa yo soy allá en el Viejo ¿Me Testamento? permiten un Ay, turno? Dios mío. Miren, Adelante. lo voy a hacer no Dale, por lo tú que dale. estamos aquí, lo voy a hacer por Eh. los televidentes y los que nos están escuchando, para que puedan entender lo que le vamos a decir. Escuchen, porque se puede crear una confusión y no me gusta Sí. eso. Oye, primero, cuando él dice que si él es el Cristo, te dije antes de leerlo, te dije, Jesucristo lo que le responde es, usted dice, usted que está diciendo. Cuando él estaba con los discípulos, él mismo le pregunta a los discípulos, ¿ustedes qué están diciendo? Que yo soy el maestro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué ustedes dicen? Él lo que le dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Mi vida no pertenece a este reino. Ujú.
O sea, Es como que, por ejemplo, por un versículo que él diga, Sí. yo soy, Ajá. ya. cuando No, él dice el yo soy, ustedes tienen que espérate, entender No reconocen con vamos, humildad. vamos a la No, palabra. no reconoce. ¿Cuándo? Énfasis, es la palabra Mi que rey, lo dice, no sé. Mijo, pero ¿qué es la palabra si te lo estamos demostrando? espérate. por No la tiene palabra? sentido que Jesús Dame un sea el segundito, mismo Dios. porque- Dejen que Dani termine. Por favor, déjenme explicar esto, porque Pero esto sí, puede hacer porque- un daño como puede hacer un bien y no me gusta cosas que se queden en el aire. Por discutir. Adelante. Cuando dice el yo soy, la Ujú. palabra yo soy no está usando el tentagrama. El tentagrama Tetragramatón. El tentagramatón que se utiliza para decir yo soy, o sea, para decir el nombre de Dios, es que queriendo identificar de que Dios no tiene nombre, que Él es y ya es. Ahora, Yahweh. en el contexto de Jesucristo, no se está utilizando el yo soy, porque primero, en la Biblia en Éxodo, cuando se habla del tentagrama, el yo soy, Ajá. se está hablando en hebreo, Sí. se está hablando del tentagrama. Cuando se habla en el Nuevo Testamento y él dice yo soy, se está hablando en griego. Y ese griego del que se está hablando significa ser, del ser y estar, del verbo to be que te enseñan en la escuela. O sea, te está diciendo yo soy, o sea, yo siempre existí. Yo existí antes de ese tiempo. Antes de Abraham, yo existí. Cuando dice yo soy antes de Abraham, es yo existí antes de Abraham. No está utilizando el hebreo. Porque si esa palabra me da un segundito. Si esa palabra se traduce al griego, que era el que él estaba hablando, si hubiese dicho Yahvé o Jehová o algo parecido a Jehová. Y Yahweh. sin embargo no se tradujo como una palabra así, sino se tradujo como yo soy. Lo que te está dando a aclarar es que no son la misma palabra, sino que tienen una misma escritura. Y tú sabes mucho de gramática. Hay palabras que tienen una misma escritura como sé y sé. Tengo sé y sé de una cosa. Ujú. O se fue para un sitio y yo sé que él se fue para un sitio. O sea, muchas palabras suenan iguales, pero no son lo mismo. Ay y ay. Por ejemplo. Claro. Entonces, Yo siga, me callé. siga ahora, No, no. explícalo. Entonces, continúa. Él mismo dijo, usted lo dijo, fue usted que lo dijo. Ahora, Vuelvo y mira, recalco, tú vuelvo y acabas de recalco. decir, Señores, es imposible. Vuelvo y recalco. Es imposible. Es tú dijiste que le imposible. dio también. Escucha, Eso no- es imposible. ¿Qué? Ya, ese tema de que Jesús no es Dios, eso ya nosotros lo habíamos hablado anteriormente. Pero es imposible que Jesús sea Dios. Ahora, lo que yo sí puedo no creer, es imposible. Jesús subía al monte. Tranquilo, que lo tuyo es religión y Apocalipsis. creencia. Jesús subía al monte. Yo hablé ciencia ahorita Jesús aquí, subía, sí, religión no, y pero la creencia. ciencia que tú hablaste fue a conveniencia, como la ok. ley y la gracia. Adelante, adelante, Eso no tiene sentido. Adelante. Eso es como que yo te diga que tú necesitas un mono y tú lo vas a contradecir. Ahí no vamos a hablar de ciencia. Adelante. Te hablo del Big Bang y lo vas a contradecir también. Entonces, ahí No, no te gusta la yo no ciencia. contradigo el Big Te Bang. hablamos de que los médicos están Énfasis, haciendo énfasis. más cosas que hizo Jesús, Énfasis. más milagros de lo que hizo Jesús. Énfasis. Entonces tú eres vas a decir que cristiano, no. Énfasis, tú eres cristiano, Yeah. pero entonces tú me estás diciendo que tú eres cristiano a tu manera. Tú no te acoges a lo que dice una Es que sola palabra. el cristianismo es fe, es creencia. Pero No permiso, afirmación. Eso no es, afirmación es engañarse a sí mismo. Exactamente. Y utilizar entonces segundos y terceros para engañarte ¿Cómo peor. tú me todavía. justificas la evolución de que con un milagro? No, pero espérate. Vamos a quedarnos aquí en Jesús. Jesús subía al monte a orarse él mismo. Eso es lo primero. Él mismo se dijo él mismo, al Padre, Padre. pasa de mí la copa. Al Padre no, a él mismo. A él mismo. A él mismo, porque tú estás diciendo que es Dios, él mismo. Dios Padre. Padre, Dios Hijo. Padre, pasa de mí esta copa. Claro, ¿verdad? Páseme esta copa. Cuando Jesús fue crucificado, Señor. tembló la tierra. Tembló. O sea, históricamente se dice de que si o quién, con un temblor o una fuñenda. Ese temblor El templo, ajá. supuestamente fue provocado por la ira de quién? Por la ira de Dios. Del Padre, Del ¿verdad? Papá. Entonces fue la ira del mismo. Pero no vamos muy, un poquito mejor. En realidad, Dios en ese punto, omnisciente, el omnisapiente, velo todo del lo que templo se Dios rasgó, omnisciente, ¿entiendes? sí, estás utilizando, estás utilizando los puntos que te convienen, pero el punto no es ese. teológico que se puede explicar. Dios, pero adelante. sí, claro, sí. Dios omnisciente, omnisapiente y todo lo que termine Sí. con ente al final, tú me vas a decir a mí que Él se va a hacer hombre. Sí. El sacrificio de la humanidad, que es de lo que se basa la fe cristiana, el A sacrificio de que través- Dios exacto. mandó a su hijo, en realidad Dios no mandó a su hijo, se mandó él mismo, fue él mismo que se mató entonces. Entonces tú me estás entendiendo, entonces, Humana- si es así, Jesús- no hay Jesús- sacrificio. Jesús Tú humano. no mandaste a No, no, ningún no. dolor tuyo, Ahí- tú no mandaste a ahí se ningún ve. hijo porque tú te sacrificaste tú mismo. Ahí se ve entonces que tú no comprendes en realidad lo que es el concepto de la fe cristiana. Ay, mi madre, pero este Vuelvo y te pana, repito, vamos, yo no como quiero estamos ser hablando- apologeta. No, como estamos hablando de Biblia, permiso. Vuelvo y te Yo repito. me rendí. Es que él está en lo mismo, por eso Yo yo... me no- rendí. No estamos en lo Lo mismo. mismo. No es JR. una lo falta de mismo. respeto. Si de- queremos- de que permiso. no tengo argumento. Si queremos adjudicar, si queremos comprobar la veracidad del cristianismo, y el cristianismo afirma, y tú dices que eres cristiano, el cristianismo afirma en todo su esplendor que Jesucristo es Dios.
entonces énfasis tú no eres cristiano. Entonces énfasis tú no eres cristiano. Eso yo te lo respeto. Juan 1. El cristianismo, en el principio era el verbo. cristianismo. Oye aquí. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Espérate. Ok, vamos a ayudar. Wow, qué profundo. Ya quemamos esa etapa. Aquí tenemos de eso. Vamos a ayudarte Pero con te estoy eso. haciendo afirmaciones bíblicas dale en por las ahí que mismo. contemplan que Jesús es Dios. Oh, sí, ok. Oye, es que yo Vamos, sé, vamos. el tema de la Trinidad, un ejemplo, lo que no La cuadra. Trinidad, Por la cierto, santería. en la Biblia no No, menciona en no, ningún momento Trinidad. No, La palabra ellos tienen que Trinidad. mencionarlo, no tienen que mencionarlo. Espérate. para En la darse Biblia no cuenta. menciona evolución y tú no Permiso. crees en la evolución. Varón, escúchame a mí, escúchame. Adelante. En el principio, vamos, el principio era el verbo. El verbo. ¿El verbo qué es? El verbo era con Dios. ¿El Sí. verbo qué es? Usted que Era sabe Dios, gramática, era me estaba Dios. corrigiendo. No, que el verbo, usted me estaba enseñando gramática. Dígame qué es el verbo. Cuando yo estaba enseñando de gramática, mía. Usted me estaba corrigiendo con la El materia verbo es la antimateria. acción Ah, no, el que- tetragramatón, acción sí. que Mira, Sí. el verbo es la acción Del sujeto. del sujeto. Ujú. El sujeto, la acción del sujeto. El sujeto es Dios. O sea, el muchacho demandado de Dios es Jesucristo. Ay, pero no lo digas. Para decirlo en español dominicano, para que entienda. Se lo estoy explicando de mil formas, con pero... cucharita. Pero El mismo te- En lo el que tú- principio lo él que- era el verbo, en el principio él era el muchacho demandado de Dios. Para ponértelo en español, porque no había... miren, no había... para que no se Sigue complique leyéndolo. más, Pero sigue para- leyendo, que tú mismo lo sí. vas a entender. Sigue leyéndolo. este era en el principio con Dios. O sea, ya estaba, O sea, ya él estaba con ¿verdad? Dios. Ok, perfecto. Ok. O sea, no era Dios, estaba con Dios. Ok. Pero anteriormente te dice, era Sí, Dios. Ajá. Sí, eso es como cuando dice hagamos al hombre. Por ahí mismo es lo mismo. Jesús estaba ahí. Es lo mismo. Estaba ahí Jesús, y estaba el mismo Espíritu de Dios que viene siendo el Espíritu Santo, Ajá. el Consolador Entonces, o la Consoladora. Esto, para que no sepa, es un tema claramente más amplio. Esto se debate Varón. en el concepto de la Trinidad Varón, divina, usted es ¿verdad? La Trinidad cristiano, de ¿no? Dios. ¿Verdad? Usted es Claro que cristiano. sí. Y el fin de usted es ayudar. Sí. Usted hace rato que está claro de lo que nosotros le estamos diciendo y por seguir la discusión nos está contradiciendo. Lo que No pasa es que él está contradiciendo, es que yo estoy él está demostrando con defendiendo. hechos No, bíblicos eso no de son hechos Jesús, bíblicos. con Tú su estás- poder. Pero es que para una eso cosa, es una o sea, predisposición de perdón, fe. lo que yo no entiendo es lo siguiente. Para una cosa son los hechos bíblicos, pero para la otra son las ciencias. Lo mismo que dije del O sea, principio. vamos, No. déjame Sí. expresarme. Adelante. Vamos a ponernos de acuerdo. O uso la ciencia para todo y explicar con la logicidad de la ciencia, o utilizo la palabra tácitamente para explicar todo. Porque las dos cosas juntas, ahora yo estoy confundida. En principio, Ciencia y fe. sí, está bien, ciencia y fe, pero siempre dentro de una línea lógica. Yo entiendo, Tú no claro. puedes decirme, o sea, en el Nuevo Testamento tú no me puedes explicar con ciencia, pero en el Antiguo Testamento sí. Entonces, ahí es que yo estoy confundida. No, yo no hablo del Nuevo Testamento, del Antiguo A mí me Testamento tripea con cuando él ciencia. dice que no, porque yo te La estoy hablando con creación lógica. está Una en creencia el con Antiguo lógica. Testamento. Permiso. La parte de cuando se crea el Sí. universo y demás es el Antiguo Testamento. Entonces Claro. tú sí me hablaste de ciencia en el primer programa. Dijiste que la creación es ciencia. Claro. Sí, su lógica. exacto. Pero, que no cuadra. ¿qué? Por ejemplo, Pero yo planteé los argumentos ahorita, te dije. Él dice Dios que mío, tiene más por Dios. lógica. Él Ah, cree- pero Estamos aquí, él tiene un botellón como tú lo tenías antes. Estamos aquí. Botellón. yo creo el ser humano, ¿no? ¿Verdad? Dios cree A el su ser imagen humano. y Ay, qué lindo, semejanza. tenemos otro JR. Sí, otro JR. ¿Qué tú entiendes a tu imagen y Dios crea el ser semejanza? humano del polvo. Así es. Y se forma el ser humano. Sí. El polvo tiene los 118 elementos de la tabla periódica. Según científicamente hablando, y eso te lo puedo comprobar, Según Cuando se- científicamente hablando. científicamente sabes. hablando, lo que es como, o sea, el polvo, donde se origina nuestro Yo- planeta, Yo cojo tiene un los chin de polvo. componentes para la vida, eso claro. Escúchame, Eso yo lo dijo cojo- Carl Sagan, porque ahí es que a ustedes escúchame, conviene. Carl Sagan escúchame. dijo, Yo nosotros somos polvo de estrella. Un científico Por cierto, eminente. yo utilizo mucho Carl esa Sagan. frase, pero no se refiere a lo que tú estás diciendo. No, sí. claro, él dice somos polvo de estrella Estamos- porque formamos parte del cosmos, ¿verdad? Mm. Pero Eso cuando es lo te que está hablando quiere un decir, ejemplo, por Dios fin. formó al hombre del polvo, a su Si imagen yo y cojo un chin de no, es tierra un del chiste, suelo, es un tiene chiste. todos los elementos de la tabla O sea, periódica. que tiene- Un polvo de tierra, de un polvo del suelo que yo coja, tiene todos los elementos de la tabla periódica. No lo Pero tú te equipas, pero permiso, Ok. tú estás, No, porque tú o me sea, estás diciendo que se justifica. Tú estás hablando de la lógica. Yo sé por dónde Dani va. Oye, lo que permiso, pasa. La lógica Para ti es. demanda que Dios creó el ser humano, simplemente Sí. eso. Yo tengo que Pero te dice también Sí. la Biblia cómo lo creó. Entonces, si nos vamos a cómo lo creó, según la lógica de tu Biblia, no tiene sentido. Pero ¿por qué no tiene sentido? Espérate. Ay, Dios mío. Espérate. Dios agarra y Dios divide. puede agarrar de donde sea y si es Dios, estoy hablando de Dios mío, formó al ser Si humano. no es Dios, ¿por qué necesita un apologista para defender? No, yo no estoy defendiendo a Dios, es lo primero. No, no, me Lo está consta. defendiendo. La palabra apologista, ¿qué significa? Eso sí, Si tú no estás defendiendo a Dios. defensa obviamente de la palabra. Pero Lo no está quiero que se defendiendo. No quiero que, sí, pero no quiero que se malinterprete Ok, de que ok, Dios para necesita, ve para allá, un muchachito, paréntesis, para que no se cómetelo. nada de malinterprete, eso, nada de yo eso, nada de eso. quisiera que por favor tú expliques en un mensaje final qué es Dios, Sí.
cómo la ciencia puede explicar la existencia de Dios y cómo la ciencia y la Biblia no se contraponen. Resumido, por favor. Por favor. Ok, entiendo. Para que todos los que nos Sí, están sí. viendo entiendan tu punto. Miren, se basa en una serie de argumentos, ¿verdad? Ujú. Ya lo hemos hablado. Tenemos bastantes argumentos para nosotros poder evidenciar la existencia de Dios. El argumento cosmológico, teleológico, el argumento moral, que no lo tocamos en este punto, pero espero que después se pueda dar la oportunidad. Claro que sí. Lo puede tocar. Tenemos 2 la- minutos. Sí, un poquito. Sí, 2 minutos, dale 2 minutos. O sea, si Dios no existe, los deberes y valores morales objetivos no existen. Och, Dios mío. Si los valores y deberes morales objetivos existen, por lo tanto Dios existe. Obviamente eso tiene una explicación que hay que entrar más profundo, obviamente. Tú la puedes resumir. No, que no sé, Ay, no puedo Dios resumir. mío. O sea, además, hay que detallarlo premisa por premisa. Pero en fin, dado que Dios existe, en base a los argumentos que ya yo he planteado aquí, lo pueden seguir estudiando por ahí. Llegamos a la conclusión de que el Dios teísta, creador del universo, el cual todos estamos de acuerdo aquí, énfasis, ¿verdad? Llegaron. Dios ateísta, No, teísta. llegamos a la permiso. conclusión, pero sigue. Claro, tú me dices que tú crees en Sigue, Dios, tranquilo, creador del sigue, universo, ¿verdad? sigue. El Dios teísta. Yo no creo en ningún Dios teísta ni nada. Tú no necesitas la aprobación. Es que yo no necesito aprobación ni tuya, ni de los apologéticos, ni ningún No, ético. pues está bien, porque cada quien cree lo Y que a mí, quiera. y a mí nadie me puede Cada encasillar quien ni cree lo como que deísta. quiera. Yo digo que yo soy cristiano y mañana yo puedo decir que yo soy seguidor del diablo y ya. Pues entonces está en tremenda contradicción. No, En eso, tu caso. eso no es contradicción. Claro que sí, es mi énfasis. fe, mi hermano. No, Cuando el está ser bien, humano adelante. aprenda Sí. a que la fe es un concepto independiente Personal. y que va a ser un poco difícil aprender eso, porque lógicamente tenemos apologetas para eso. La fe es un concepto independiente. Mi hermano, por más que ustedes quieran ser defensores de Dios, porque eso es la apologética, Sí. por más que ustedes quieran ser defensores de Dios, defensores de la palabra, eso es imposible. Lo primero es que Dios no necesita nada de eso, mi hermano. Eso es lo Exactamente. primero. Yo estoy de acuerdo con Lo eso, segundo, totalmente. estamos hablando del creador de todo, mi hermano, y ustedes lo están Totalmente. encasillando. Si nos vamos en el plano de padre, Dios no necesita que estén encajándolo como si fuese un bloque. Claro Porque que un no. padre no va a estar en esa charlatanería de que con sus hijos. Eso es lo segundo. Sí, ¿Cuál de que descubriendo charlatanería? los misterios del Señor y todo eso disparate. Porque estamos hablando del Padre, del creador Sí. de todo. No tiene que estar en esa mierda. Eso es lo segundo. Lo tercero, uno no puede nunca, como yo siempre lo he dicho, leer la Biblia sin razonamiento. Pero énfasis, eso es lo que estaban hablando ahorita. Entonces, tú mismo estabas leyendo la Biblia, un ejemplo, a tu conveniencia, porque yo estoy dando las razones por las cuales Jesús afirmó ser Dios, ¿verdad? A ser Dios. Que Mi hermano, viene- pero a ti viene te de atrás. demostramos que tú estabas Viene- errado viene- con, viene- con tu interpretación. No estoy Y tú errado no con tienes la la humildad de tú interpretación. reconocer que tú No, tienes un botellón en tu énfasis. cabeza. No hay ningún de que, botellón. No. No hay ningún Tú botellón. no tienes, énfasis. mi hermano, tienes que reconocer. Jesús No, nunca no. afirmó que era Dios. Y vuelvo y te repito la misma palabra, vuelvo y te la puedo repetir. Pero en fin, eso se basa también en más Jesús orándose el mismo. en argumentos. Es tan ¿Qué? difícil un cristiano Permiso. entender que eso no coincide. Permiso. Sí, porque eso va ya en el tema de la Trinidad. Es un asunto complejo. Pero Dios Complejo. en el jardín de Getsemaní, ¿qué estaba diciendo Jesús cuando estaba orando al Padre? ¿Qué estaba Dios diciendo? Padre. Cuando se estaba orando Señor, al mismo, al Padre no, a él mismo. No, él al mismo. Padre, porque en términos cristianos está Dios Padre. En Dios términos Hijo. cristianos no. En términos A él cristianos, mismo, sí, dígalo. énfasis. Cuando él se estaba orando al mismo, dale. Estaba orando a Dios Padre, ¿verdad? Ajá, sí, él mismo. ¿Qué fue lo que era lo que estaba diciendo Jesús? No queremos saber. Nosotros no somos apologetas. No, está bien. Glorifícame así como ya tú anteriormente ya lo has hecho cuando yo estuve contigo. Claro, ¿verdad? cuando estaba allá en el cielo con él. Porque Cuando yo él estuve estaba en la creación, Jesús. Eso es lo más que yo puedo entender. acuerdo. ¿Eh? Estamos de Men. acuerdo. ¿En qué parte Tú de eres eso dijo duro. que no Sí, estamos sí, de acuerdo? no, Men, Estamos de acuerdo. men, Tú no me Tú, estás ahora, diciendo tú lo que Dios- no estás dando es más válido Claro, el punto de lo que vaina, está planteando aquí. Vaina, no. Lo que te quiero decir es que Jesús siempre ha existido. Sí, claro, sí, yo Siempre estoy de ha acuerdo. existido. Estamos de Claro, el acuerdo. Hijo de Dios. Estamos de Y acuerdo. comparte las mismas características que tiene Dios. Sí, pues claro, porque es su hijo. Bueno, estamos Y el de Espíritu acuerdo. Santo, el Espíritu de Dios que vendría siendo la mujer, que el consolador o la ¿Qué consoladora. mujer? Sí. Muchachos, pero lo que vengan después, Señores. ¿qué mujer? Pero ¿y cuál es el No. problema? Ah, pero. No. O Ah, sea, el que el problema Espíritu con la Santo mujer. no puede ser mujer. Pero puede ser mujer. Puede ¿Cuál es el ser problema? mujer. Es una persona, filosóficamente hablando. No, una o no es persona. mujer. Señores, No. muchísimas No gracias humano. por vernos. Esto va a seguir. Ay, Gracias, Dios mío. Alexander, por venir en el día de Muchas hoy. gracias, de verdad. a Y ustedes, de verdad la tenemos que participación. estar contigo una vez más. Esto fue Dejen el Relajo.